Hola, ¿qué tal? Soy Diego Mero, estudiante del quinto año de la Facultad de Ciencias Informáticas. En este video voy a tratar sobre un tutorial para crear consultas DMX, que su traducción son extensiones de minería de datos, parte 1 de 3, para la cátedra de inteligencia artificial, cuyo docente es el ingeniero Jorge Pincay. Para recordar, ¿qué es minería de datos? La minería de datos es el estudio de patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de base de datos. Ya que vamos a tratar sobre las consultas DMX, nos preguntamos, ¿qué es extensiones de minería de datos? El DMX, por sus siglas en inglés, es un lenguaje que sirve para crear y trabajar con modelos de minería de datos en Microsoft SQL Server Analysis Service. DMX se compone de instrucciones del lenguaje de definición de datos, las conocidas DDL, instrucciones del lenguaje de manipulación de datos, DML, funciones y operadores. Consultas DMX. Después que ya hemos aprendido a crear solución de minería de datos mediante Microsoft SQL Server Analysis Service, con todas sus herramientas que nos provee, ahora vamos a proceder a crear consultas DMX, extensiones de minería de datos, en los modelos de minería de datos para predecir tendencias, recuperar patrones en los datos y medir la precisión de los modelos de minería de datos. El contenido de este tutorial se divide en tres partes. La primera parte es tutorial DMX de ByteBoyer, tutorial DMX de MarketBasket y tutorial DMX de predicción de series temporales. La primera parte de este tutorial, que es el tutorial DMX de ByteBoyer, comprende la parte que vamos a aprender a crear una nueva estructura de minería de datos y nuevos modelos de minería de datos, del cual vamos a recurrir a usar el lenguaje DMX y cómo crear consultas de predicción DMX. Ahora vamos a proceder a la práctica en SQL Server. Para realizar la práctica de consultas DMX, abrimos el SQL Server. Nos dirigimos a la selección de conectar y escogemos Analysis Service. Tenemos nuestro nombre de servidor, damos conectar. Como podemos ver, tenemos la estructura que creamos en el tutorial básico de minería de datos. SQL Analysis Service provee las herramientas que pueden utilizar para la creación de consultas DMX, como es el lenguaje de consulta DMX, el algoritmo de decisión de Microsoft, el algoritmo de clústeres de Microsoft y el editor de consulta propio de SQL Server. Para crear una nueva consulta, damos clic derecho, nueva consulta DMX.
Primero vamos a crear la estructura de datos. Para eso que utilizamos la instrucción create my struct. Esta instrucción está compuesta por la asignación de un nombre a la estructura, definición a la columna de clave, definición de las columnas de minería de datos y definición de conjuntos de datos de pruebas opcional. Entonces asignamos un nombre a la estructura, se va a llamar byte-boyer. Definición de la columna clave. Estamos definiendo la columna clave que va a ser customer key. Definición de las columnas de la minería de datos. Todas estas serán las columnas de datos. Y definición de un conjunto de datos de pruebas opcionales. Con esta opción estamos definiendo eso, un 30% de 1000 casos que se pueden dar. Vamos a archivo, guardar esta consulta como, le damos el nombre de estructura comprador de bicicleta. La guardamos. Una vez guardada, ejecutamos. Y como no ha habido error, sale ejecución finalizada. Una vez creada la estructura de datos, procedemos a agregar modelos a la minería de datos. Para esto utilizamos la instrucción alter mining struct. Entonces esta consulta está compuesta por identificación de la estructura de la minería de datos. Aquí estamos identificando la estructura. Asignación de un nombre al modelo. Estamos asignando un modelo de estructura de datos. Definición de la columna clave. Ya está definida. Definición de las columnas de entrada y de predicción. Estamos escogiendo que la columna byte-boyer va a ser de predicción. Identificación de los cambios de parámetros del algoritmo. Entonces aquí estamos usando el algoritmo de árbol de decisión de Microsoft. Guardamos esta consulta, guardar como, tt-model, la guardamos y ahora la ejecutamos. Como no da error, nos sale ejecución finalizada. Una vez agregado el modelo de árbol de decisión a la estructura de datos byte-boyer, procedemos a agregar el modelo de agrupación por clúster de Microsoft.
Entonces tenemos la identificación de la estructura, agregamos el modelo, identificamos el algoritmo y almacenamos esta consulta. Guardar como clustering sub-model. Lo guardamos y damos a ejecutar. Ha estado correcto. Ahora, ya que hemos agregado los dos modelos, vamos a procesar la estructura de datos. Para eso utilizamos la instrucción insert into mining struct. Esta consulta consta de identificación de la estructura de minería de datos. Estamos identificando la estructura, una visualización de las columnas de la estructura de la minería de datos. Estamos visualizando las columnas que conforman esta estructura y definición de datos de entrenamiento. Como podemos ver, estamos seleccionando el origen de datos que hemos creado en el primer tutorial que les mostré. Podemos ver, comprobar que este origen de datos, el nombre del origen de datos tiene que ser el mismo que tiene que ir aquí. Tengan mucha observación cuando lleguen a esta parte, puesto que si aquí se equivocan, si no ponen el mismo origen de datos, les va a dar error. Entonces escogemos los datos que vamos a utilizar en nuestra estructura de datos. Entonces hacemos un select a todas estas columnas de la vista que se encuentra dentro de la base de datos Adventure World. Seleccionamos y guardamos esta consulta. Guardar como proceso de la estructura Backbone. Entonces le damos este nombre que ven aquí, la guardamos y la ejecutamos. Esto puede demorar un poco, así que esperamos pacientemente. Como podemos ver, ha finalizado la ejecución y no nos ha dado error. Entonces estamos todo bien. Entonces, ¿cómo podemos ver que estamos haciendo que
estamos progresando, estamos yendo bien. Podemos ver, aquí está la estructura de datos que hemos creado mediante consultas de MX. Bueno, ahora vamos a examinar, a explorar la estructura de datos. Para eso utilizamos el select from. Primero vamos a guardar. Select contenido, seleccionar contenido, ejecutamos y aquí está mostrando el contenido de nuestro modelo, en este caso el modelo clustering. Vamos a explorar guardamos esta consulta. Ejecutamos. Estamos viendo el contenido del modelo de árbol de decisión. Los datos. Ahora vamos a hacer otra consulta. Guardamos esta consulta. Y ejecutamos esta consulta. Y nos mostrará los posibles estados que tiene la columna Backbuyer, que en este caso es 1 y 0. 1 que es un posible comprador de bicicleta y 0 que no es un posible comprador. Ahora vamos a ejecutar consultas de predicción. Vamos a ejecutar dos tipos de consulta de predicción, que va a ser la consulta singleton y la consulta por lotes. ¿Qué son estas dos consultas? La consulta singleton se usa para proporcionar valores ad hoc al realizar predicciones. Por ejemplo, puede determinar si es probable que un cliente sea un comprador de bicicletas basando
entradas a la consulta, como la distancia al lugar del trabajo, el prefijo telefónico o el número de hijos del cliente. Mientras que la consulta por lotes utiliza una consulta para determinar qué clientes potenciales incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Por ejemplo, si el departamento de marketing le proporciona una lista de clientes y atributos de clientes, puede utilizar una predicción por lotes para determinar qué clientes la tabla es probable que adquieran una bicicleta. Hacemos la consulta singleton. Guardar como. Consulta singleton. Vamos a guardar. Entonces decíamos que la consulta singleton proporciona una predicción de que si un cliente es comprador de bicicleta, dando entradas de datos. Entonces aquí hemos dado datos de la distancia del trabajo, el número de carros, el total de hijos. Entonces, si ejecutamos esta consulta, nos muestra que dicho cliente con estos datos no va a ser un comprador de bicicleta. La otra consulta que tenemos es la consulta por lotes. Guardamos. Decíamos que la consulta por lotes o predicción por lotes, podíamos dar una lista, o tal departamento nos da una lista de clientes con sus atributos, y mediante esto predecir qué clientes son posibles compradores de bicicleta. Entonces ejecutamos esta consulta y nos muestra, nos predice, nos da como resultado aquellos clientes que son posibles compradores. Aquí podemos ver la probabilidad de que se cumpla esta predicción. Y este fue el último paso de la primera parte del tutorial crear consultas TMX. Y ahora la estructura Bike tiene los modelos para predecir los clientes que van a comprar
una bicicleta.